Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. No sé si todos los talleres habrán terminado o más gente se querrá incorporar, pero vamos a empezar para ir un poquito ajustando el reloj, ¿verdad? Bueno, bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por elegir esta sala, porque bueno, hay más opciones para seguir aprendiendo, pero bueno, pues si os ha interesado el tema, pues ya es un punto, ¿no? Os tengo que confesar primero que estoy un poquito nerviosa porque este tema genera tanta controversia que, bueno, pues en este momento de efervescencia también, pues es una responsabilidad hablar de este tema, ¿verdad? Y por otra parte, porque, bueno, también nos tenemos que confesar que como íbamos un poco tarde, hemos tenido nuestro simposio un poquito antes, nos hemos reunido en la biblioteca y venimos un poco, no sé la palabra, un poco sobreestimulados ya con el tema, ¿no? Pero yo tenía aquí unas palabras, ¿no?, para un poco empezar, ¿no? Algunas preguntas así al aire, pues para ver, ¿no?, para empezar a darle forma. Entonces, no sé si deberíamos tener miedo, ¿no?, sobre la inteligencia artificial, un poco sobre nuestra obsolescencia creativa, si puede ser una posibilidad para liberar nuestra creatividad ya al próximo nivel y bueno, si podemos confiar, ¿no? Pero sí que vimos un poco de tensión, ¿no?, entre lo que es la creatividad humana y la tecnología emergente. Entonces, bueno, hemos intentado sacar el máximo partido posible al tiempo que tenemos y para eso hemos organizado la sesión de la siguiente manera. Vamos a darle un espacio breve de tiempo a cada uno de los asistentes, que ahora os los presento, que no me he presentado ni yo, lo siento, ahora lo hago. Y luego ya entraremos en debate y sobre todo el debate queremos que sea un poco abierto, ¿vale? Entonces, bueno, empiezo por el principio. Soy Amaia Arroyo Sagasta, vengo de la Universidad de Mondragón, en el País Vasco, y a mi izquierda tengo a mi compañero Beñat Flores Puga, que también viene de la misma facultad que yo, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragón Universitatea. A su izquierda tenemos a César Pollatos Dorado, que viene de la Universidad Autónoma de Madrid, y allá al fondo tenemos a Mariona Grané, que viene de la Universidad de Barcelona. Entonces, bueno, muchas gracias por uniros a este tren, para empezar. Y sí que queríamos, antes de dar la palabra a Beñat, que será el primero en empezar, ¿cuántos de vosotras habéis salseado con la inteligencia artificial, con ChatGPT, Midjourney? Vale. Bueno, hay algunos que sí, algunos que no. Vale. Entonces, que igualmente, si lo hemos utilizado o no, todos podemos tener una opinión sobre el tema, pero bueno, para tomarte un poco temperatura. Entonces, vale, partiendo de esa base, te doy la palabra, Beñat, y vamos, si podéis apuntar las preguntas, porque luego queremos que sea algo más participativo, que no hablemos nosotros solo. Así que, bueno, paso el HDMI por aquí. A ver si ya. ¿Cómo sabemos que el micro está abierto? Todos. Sí. Vale, eso es. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. Como ha comentado Amaia, somos compañeros y bueno, me gustaría empezar a hablar un poco de las cosas que ya sabemos para luego empezar a hablar o empezar a elucubrar sobre las cosas que no sabemos tanto, ¿no? Por poner una definición, y es algo que tengo por costumbre hacer cada vez que entro en clase,
Podríamos decir que la IA generativa es una tecnología que se enfoca en producir o generar elementos completamente nuevos, ¿no?, en multitud de lenguajes, sea texto, sean imágenes, sonidos, acústico, ¿sí? Y para ello diremos que la inteligencia artificial generativa se apoya en un conjunto de datos que preexiste, ¿no? Traigo aquí un porcentaje y este porcentaje, este 90%, se refiere a la cantidad de contenidos de texto e imagen, ¿sí?, que se podría generar de manera autónoma gracias a la IA generativa para el 2025. Sí, hay quien dice que esto va a pasar en menos de 2 años. Y bueno, esto abre un melón del que hablaremos a lo largo de la siguiente hora. El uso de estas tecnologías, ¿no?, para la generación o para la creación de contenidos nos lleva a pensar que el aprendizaje automático no solo está influyendo en la creatividad humana, sino que la está transformando, ¿no?, tal y como la conocemos hoy en día. Y esto nos lleva a reflexionar también acerca de cómo podemos dibujar un escenario en el que la inteligencia artificial generativa y la creatividad humana coexistan, ¿no?, y una no reemplace o no se coma a la otra. Entonces, podríamos decir que ser creativo en tiempos de inteligencia artificial implica integrar nuestros procesos de creación y fusionarlos de alguna manera con estas tecnologías que generan de forma única, de manera autónoma, ¿no? Las agencias de publicidad y marketing, entre otros ámbitos, ¿no?, como puede ser también la comunicación, han comenzado a implementar estas tecnologías en sus procesos de trabajo y lo que hacen es asistir de alguna manera en las etapas de ideación o generación de ideas en un proceso muy inicial. Entonces, durante la última semana, sin ir más lejos, Adobe ha presentado o ha lanzado una aplicación llamada Firefly, ¿no?, que, tal y como podéis observar en el vídeo, ayuda, por el momento, solamente ayuda, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con tareas de ejecución, ¿no? Y para ello, a los usuarios de esta aplicación lo que nos ofrece es un abanico de creaciones prediseñadas que están generadas de manera autónoma. Claro, nos preguntaremos ahora cómo afecta todo esto a la creatividad humana, ¿no? Y aquí se enfoca un poco el ámbito en el que se ha centrado mi investigación hasta ahora. A lo largo del siglo pasado no han sido pocos los psicólogos que han tratado de explorar el proceso creativo humano y muchos lo han intentado incluso evaluar o objetivar, ¿no? Para ello, durante décadas, una de las pruebas más utilizadas de pensamiento divergente ha sido la de los múltiples usos de un objeto cotidiano, como pueden ser los clips que veis ahí, un ladrillo, etcétera, ¿no? Entonces, según esta prueba, cuanto mayor sea el número de usos alternativos que se le asigne a dicho objeto, mayor será nuestra capacidad de pensamiento divergente y, por consiguiente, seremos considerados como más creativos. Sin embargo, en este nuevo paradigma donde la IA es la que nos da estas múltiples respuestas, la que nos genera estos múltiples usos, ¿no?, la pregunta ahora sería ¿cómo o dónde nos recoloca la capacidad creativa humana? Entonces, otra pregunta, ¿no?, siguiendo con preguntas, porque creo que tenemos más preguntas que respuestas en este tema, es ¿cómo podemos capacitar al alumnado para utilizar la inteligencia artificial generativa de manera que nos permita o que les permita desarrollar su capacidad creativa e innovadora, ¿no? Con la habilidad de la IA para producir resultados de alta calidad en poco tiempo, hay una tendencia a sacrificar el contenido y el concepto a cambio de una presentación atractiva, ¿no? Y lo estamos viendo con diferentes aplicaciones o programas como pueden ser Midjourney, DALL-E, etc. Esto nos puede llevar a resultados a veces que carecen de sentido o de contenido, ¿no? Por eso yo creo que la IA generativa puede premiar de alguna manera a los perfiles que conceptualicen y de alguna manera pueden a su vez penalizar a los perfiles más basados en la ejecución, ¿no? Porque la IA nos ayuda o nos asiste por el momento en esta etapa de la creación. Entonces, la IA por ahora
necesita de alguien que le dé instrucciones y sobre todo que la dirija con conocimientos y criterio, ¿no? Que le asigne una serie de prompts. Y con esto sugiero que la capacidad creativa humana podría hacer más hincapié en este nuevo paradigma, ¿no? En el pensamiento no tanto divergente, sino convergente, ya que la capacidad creativa requiere de estos dos pensamientos, porque muchas veces tendemos también a hacer la asociación errónea, ¿no? De capacidad creativa igual a pensamiento divergente. Entonces, todo ello parece apuntar que la capacidad creativa tendería a manifestarse, como bien he dicho, no tanto en el pensamiento divergente o en la generación de soluciones, sino en la formulación de las preguntas o las instrucciones, los llamados prompts, que den lugar a esas soluciones o contenidos. Y en este sentido, la etapa universitaria resultaría idónea, ¿no? Puesto que la función de la universidad hoy en día tiene más que ver con cuestionar las cosas y aprender a hacer las preguntas adecuadas o preguntas correctas que con buscar respuestas. Entonces, uno de los riesgos de la IA es que se priorice la ejecución sobre la conceptualización y, como toda tecnología que se basa en el Big Data, la IA generativa está programada para producir la solución más evidente y que esté respaldada por un mayor número de datos. Y esto podría hacer que algunas propuestas creativas pudiesen empezar a parecerse en exceso. Es decir, que no fuesen lo suficientemente únicas y originales. Y esto precisamente es lo que va en contra, o lo que podría ir en contra de la creatividad, la excelencia creativa. Me gustaría ir terminando ya con una llamada al uso, ¿no? a la regulación del uso de la IA para promover un uso ético y responsable. Y, sin embargo, su desarrollo se está produciendo a una velocidad tan rápida que, como podéis ver en pantalla, esta mañana ya hemos amanecido con esta noticia, este titular, que no es otra cosa que una carta firmada por más de 1000 expertos pidiendo pausar el desarrollo de esta tecnología, ¿no? Entonces, si bien la IA generativa está lejos de ser perfecta, en educación ya es una herramienta que estamos empezando a utilizarla y que se debe ir, ¿no? Integrando de manera lo más natural posible y promoviendo siempre un uso responsable, ya que, bueno, otro de los riesgos sería precisamente el no adoptar estas tecnologías. Y con esto cedo la palabra a mi compañero César. Bueno, antes de que empieces, César, yo sí que subrayaría lo del pensamiento convergente, ¿no? Que siempre, bueno, subrayamos el tema del pensamiento divergente. Y no sé cuántos de vosotras, incluido nosotros, firmaríais o habéis firmado esta carta. ¿Habéis firmado? ¿Alguien ha firmado aquí? ¿Sí? Pero tú vas a firmar, César. Yo también. Sí, yo voy a firmar. Vale, genial. The floor is yours. Bueno, la verdad es que estoy muy de acuerdo con mi compañero y bueno, que sea una amenaza ni siquiera es de ahora, ¿no? O sea, en 2014, en una entrevista que le hacen a Stephen Hopkins, dijo que podía ser el mayor logro de la humanidad y también la mayor amenaza, ¿no? Que nos podía condenar a la extinción, ¿no? El desarrollo de lo de la inteligencia artificial. Y en esa dicotomía nos estamos moviendo, ¿no? Yo en mi contexto, ¿no? Que estoy en la Facultad de Formación al Profesorado, futuras maestras y maestros de infantil, primaria, también del máster de secundaria. La forma en la que lo hemos estado probando con el alumnado pues tiene un potencial infinito, tanto para el desarrollo, ellos y ellas como futuros docentes, el tener esos asistentes virtuales para el diseño de experiencias de aprendizaje significativas para su alumnado, ¿no? Todo esto... perdón. Es que la inteligencia artificial, que no sabe que estaba aquí, me estaban llamando, y hablar con una vibración en las zonas íntimas pues no es muy agradable. No hay inteligencia artificial que pare eso. Y es que a esta hora o despertamos la curiosidad o no tiramos. Bien, lo que os decía, que ofrece un amplísimo abanico de posibilidades. Yo también firmaría eso porque
ahora mismo también corremos muchos riesgos y el riesgo es que esto se nos vaya de las manos, ¿no? Y nos pongamos ya en futuras visiones distópicas, ¿no? Muy cinematográficas, Mercedes, tipo Minority Report, Yo Robot, hasta Terminator, ¿no? Claro, vamos a tener que contratar aquí, o Black Mirror, ¿no? Vamos a tener que contratar a Sarah Connor, ¿no? Para que nos salve, ¿no? de la extinción y de la rebelión de estas máquinas. Pero a día de hoy yo soy muy partidario siempre de educar en un buen uso, de la tecnología. Porque en mi época de estudiante universitario me acuerdo que apareció el escáner con el OmniPage Pro, o sea, yo soy ya estudié en la GB, así que... con el OmniPage Pro tenía el OCR, ¿no? El reconocimiento de texto, y decían, esto, ya se van a acabar los trabajos, porque ¿cómo voy a saber yo si me lo han copiado o no? Bueno, y siguió habiendo proyectos de aula distintos. Luego apareció la Encarta, no, en un CD... toda la enciclopedia, ¿pero qué es esto? Bueno, va a matar la creatividad, tenemos ahí, nos van a hacer copiar y pegar. Y luego la Wikipedia, el Rincón del Vago, el ChatGPT, ¿no? Bueno, pues como un martillo, ¿no? Un martillo sirve para crear, pero también puedes asesinar a una persona con él, ¿no? Entonces yo creo que educar en un buen uso, porque al fin y al cabo nuestro alumnado lo va a utilizar, ¿no? Y educar en un uso ético, en citar la fuente, ¿no? La procedencia, tanto de la generación de una imagen o de un texto o de un apoyo, ¿no? Entonces, pues ahora mismo venía en el tren y estaba alucinando porque estaba siguiendo un hilo de Twitter de una automatización que había hecho en base a la comunicación. Esto era un community manager que había hecho una cuenta de los Beach Boys y había cogido un feed de RSS de Google News, y entonces, en base a las noticias que salían publicadas de los Beach Boys, conectada con la API del ChatGPT y metido con una secuenciación automática con una aplicación que se conecta con Twitter, le estaba generando tweets originales y los estaba posteando, ¿no? Entonces digo, guau. O sea, alucinante. O lo que os he enseñado, ¿no? Antes, un compañero profe de inglés haciendo fotos a redacciones de los alumnos y diciéndole al chat que se lo corrigiera como si tuvieran un nivel B2 de Cambridge, ¿no? Y en base a eso le daba el feedback de la redacción. En mi contexto, pues diseñar situaciones de aprendizaje con el nuevo marco normativo, ¿no? Con la LOMLOE. Entonces, ¿cómo les ayuda? Aunque no esté conectado a Internet, cogiendo el criterio de evaluación, le puede diseñar tanto la situación de aprendizaje, le puede generar la rúbrica, y es un asistente virtual para alumnado, por ejemplo, que no está acostumbrado a programar, para darles otras ideas, para abrirles la mente, para utilizar otra fuente de información que yo creo que les hace mejores maestros y maestras. A mí también, yo lo utilizo diariamente, el ChatGPT, y no pasa nada, o sea... otra cosa es que hagas un mal uso de eso, ¿no? No cites la procedencia, lo utilices para otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, la parte generativa textual, por ejemplo, con respecto a lo que decía Beñat, yo creo que ahí nos ha aportado valor añadido. La parte generativa de multimedia y de imágenes, lo que pasa es que ahí hay mucho dilema ético, ¿no? De quién es la autoría, de quién no, qué derechos tengo de uso o no, y porque como todavía no está regulado, yo creo que por eso está todo lo del stop. Vamos a parar de desarrollar este tipo de tecnología hasta que no tengamos una base que pueda regular todo esto. Pero yo me acuerdo como profe, yo estuve 15 años en secundaria dando física y química, y para buscar una foto de un átomo y ponerla en mi plataforma virtual yo no tenía derecho a nada, era todo con copyright. Y para encontrar algo medio decente con Creative Commons no había nada publicado. Y el coger ahora, abrir Midjourney, meter un prompt y que me genere el átomo de Rutherford y utilizarlo como un material educativo para el aprendizaje de mi alumnado, pues me aporta valor añadido. También para el tema de la personalización del aprendizaje. Fijaos que puedo diseñar actividades diversas en base a diversos contextos. Y esto ahora lo tengo que poner con una instrucción. Pero en cuanto abra la API y pueda conectar con un LMS, ya sea Teams, Moodle, Google Classroom, que además ahora hay una pelea ahí entre todas las tecnológicas, Microsoft, Google, se acaba de meter Amazon, ¿no? Se ha metido Adobe, está Nvidia.
el que pueda adaptar los ejercicios, actividades y tareas que tú desempeñes en el aula en base a tus intereses. Si a ti te gusta la moda, te lo va a adaptar a la moda; si a ti te gusta el fútbol, te lo va a adaptar al fútbol, esos problemas de matemáticas o que estén contextualizados a tu centro de interés. O que te adapte la complejidad cognitiva del ejercicio, actividad y tarea en base a los errores que has ido cometiendo. Todos esos automatismos yo creo que van a favorecer algo que se lleva persiguiendo mucho tiempo, que es el tema de la personalización del aprendizaje. Ahora me he metido también en un proyecto, Amaya, de voluntariado. Estoy dando clase a alumnado de necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad. Y claro, esta tecnología lee una imagen y me lo convierte en texto, o un texto me lo convierte en imagen, o un vídeo me saca la transcripción, o me genera un audio. Entonces, para todos los principios del DUA, el principio de representación, el principio de expresión, nos puede facilitar una labor que hasta ahora como profesorado era muy ardua, el generar ese tipo de materiales y adaptarlo a la amplia diversidad de nuestro alumnado. Entonces, desde ese punto de vista, pues a mí me aporta valor añadido. Y con esos enfoques es con los que estamos trabajando en el aula con las futuras maestras y maestros y profesorado de secundaria, que utilicen el enorme potencial pedagógico que nos ofrece y que nos abre un amplio abanico de posibilidades con los alumnos. Desde el punto de vista ético, pues les he contado una cosa que es que ayer se lo enseñé a los del máster y claro, estaban en modo TFM. Oh, tengo que entregar el TFM, oh my God, el TFM. Y dice, venga, vamos a preguntarle. Y les dejo ahí mi portátil y se pone a preguntarle y le dicen, ¿me puedes ayudar a hacer la investigación de tal? Y le dice, sí, claro, te puedo proporcionar, ¿qué le dijo? Aplicaciones para que te genere datos sintéticos. O sea, que me puede generar datos sintéticos de cualquier investigación sociológica en base a estudios previos. Ahí está donde está la ética, ¿no? O sea, puedo coger datos sintéticos y a lo mejor yo estoy en métodos de investigación avanzada, estoy dando ese PSS y quiero datos reales o ficticios con los que puedan trabajar. Pero si esos datos me los colocas en un TFM sin haber aplicado una muestra real, son sintéticos, pues bueno, entonces tú la llevas. Lo dejas ahí, ¿no? Ahí, hasta aquí he llegado. Bueno, pues yo sigo. Ya que aquí nuestro compañero nos ha hablado César nos ha hablado de la parte más desde la perspectiva de los docentes, a mí me ha interesado mucho ver también qué hacen los estudiantes, ¿no? Y qué piensan ellos de esto. No sé si os interesa el tema, pero creo que como educadores y educadoras, ¿no? También tenemos que hacer este punto de vista. Y la verdad que cuando Beñat ha empezado con el tema de la creatividad, porque es el tema central de nuestra charla, me parece, bueno, él es un experto, no lo ha dicho que es un experto en creatividad, pero ya os lo digo yo. La creatividad es un tema esencial que está completamente ligado a los procesos educativos, ¿no? Porque los contenidos son relevantes, son importantes, pero lo importante o el verdadero momento de aprendizaje nuestro es cuando somos capaces de crear, ¿no? De crear conocimiento, de crear historias, de crear imágenes, ¿no? De crear soluciones originales y nuevas a los problemas. ¿Cómo va a afectar o cuál es la relación real entre la inteligencia artificial actual, ¿no? Generativas y nuestros procesos creativos? Esto es un tema que tenemos que considerar seriamente porque va a verse afectado, ¿no? De hecho, pienso que la irrupción de las tecnologías generativas de inteligencia artificial es un cambio disruptivo. Lo hemos estado hablando antes, ¿no? Cuando hemos hecho el simposio antes de hacerlo. Es un cambio disruptivo en nuestra cultura. Tiene que ver con cambios en cómo accedemos a la información, cómo creamos contenidos de cualquier tipo. Va a ser un cambio cultural en nuestra vida. No sé si los profesores, los educadores, las educadoras estamos preparados para este cambio, no sé si estamos conscientes de lo que va a significar este cambio, pero va a cambiar completamente nuestra manera de trabajar, de crear, de construir, de aprender, de relacionarnos y va a ser muy bestia. Mike Sharpless de la Open University decía que es un tema perturbador en educación, ¿no? Y lo es. Seguramente estamos todos como expectantes, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo esto?
en cuanto sobre todo a esta idea de cambio cultural, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho, lo traigo aquí un poco apuntado, es ver que he estado un poco atenta a las publicaciones que se estaban llevando a cabo sobre qué piensan los estudiantes sobre el tema, ¿no? Y he traído algunas ideas o tres así grandes bloques, ¿no?, que he encontrado. Para empezar, hemos visto que los estudiantes lo que hacen es, o lo que ellos dicen que hacen con estas tecnologías en este momento, y estamos hablando de estudiantes de secundaria y también de universidad, para empezar a crear sus propios contenidos, utilizan estas tecnologías, ya sea de creación textual como ChatGPT o creación visual, ¿no?, como DALL-E, como Midjourney, o audiovisual. Entonces lo utilizan como para empezar, para olvidarse del vértigo de la página en blanco. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde creo? Le pido al ChatGPT que me empiece a crear una historia. Esta es una buena solución, yo creo que es un buen uso, ¿no? Un uso bastante interesante que nos puede dar pie a muchas cosas. También otros dicen que lo que utilizan para comparar sus creaciones, las creaciones que hacen en clase, los documentos que tienen, las informaciones que tienen con lo que piensa esta inteligencia, ¿no?, y comparar si realmente tiene sentido. Otros lo utilizan para resolver dudas concretas, ¿no? A veces dicen que no son ni capaces ni de entender a sus propios maestros y maestras, y estas herramientas les ayudan a comprender, ¿no? No sé si son conscientes de que lo que nos generan estas tecnologías en este momento son modelos de lenguaje, no son bases de datos de información, así que lo que nos devuelven es según lo que nosotros les pidamos, no es verdadero, no es real, por supuesto no es completo, o no todavía, no es completo. Y además las referencias, antes lo hemos comentado también, las referencias que les pedimos, las que nos da, son completamente falsas, porque no son sistemas donde vamos a consultar información, son modelos de lenguaje. No nos olvidemos de esto, están para crear cosas a partir de lo que ya existe. Y puede que sean cosas que no tienen sentido. Puede ser que los textos sean completamente lógicos a nivel sintáctico, gramatical, coherentes, ¿no?, que sean correctos, pero no que tengan sentido o que no sean completos lo que estamos pidiendo. No sé si los estudiantes saben esto, pero nosotros deberíamos, como comentaba César, ¿no?, ayudarles a comprender también esto, las limitaciones de los sistemas, que son importantes. Otros han dicho que lo utilizan como ejemplo, como plantilla, para empezar, ¿no?, o para utilizar como simulacro. Tengo que hacer una redacción en inglés sobre cómo pedir en un restaurante o cómo hacer una revisión de un restaurante, por ejemplo, ¿no? Pues puedo mirar alguna, lo puedo utilizar como plantilla para crear mi propia revisión, mi propio texto. Es una buena solución. Otra de las cosas que he leído tiene que ver con que el portal web de Best Universities lo pidió a un grupo de profesores de Derecho, de Historia y de Literatura, que evaluaran los trabajos de unos cuantos alumnos, 100 alumnos, y entre los trabajos de los alumnos colaron algunos trabajos hechos por ChatGPT. Entonces los profesores que evaluaron esto, un grupo de profesores, dieron la misma puntuación, más o menos una mediana similar a los textos y trabajos creados por ChatGPT que a los que habían creado los estudiantes. Y de hecho en todos los trabajos sacaban una nota media, más o menos como todo el mundo, menos en literatura creativa, en escritura creativa, donde quedaban muy por debajo, habían sido evaluados. Pero lo más interesante de esto es que ninguno de los profesores en ningún momento pensó que estaba evaluando a una máquina. Nadie creía en eso, ¿no? Nadie lo pensó, así que no supieron distinguir los textos. Esto nos tiene que dar una idea de qué tipo de texto nos está generando también, ¿no? Y estos son textos, ¿eh? Si viéramos las imágenes que hemos visto antes con César, pues, no sé, nos volveríamos locos. Pero la tercera ya última input así que os doy de lo que he leído sobre lo que hacen los estudiantes he leído un artículo de Marrone, que es una profesora de la University of South Australia, y también de Tadeo, son Marrone y Tadeo, dos investigadoras de la South Australia, y Gillian Hill de la Buckingham University. Han hecho un estudio, pusieron a un grupo de 80 niños y niñas de 15 años, a formarse sobre la inteligencia artificial, les explicaron lo que era. Pero no solo eso, los pusieron a crear con las inteligencias artificiales diferentes. 8 semanas de formación, de cursos para que aprendieran a utilizarlo y fueran capaces de crear contenidos visuales, audiovisuales, textuales con estas inteligencias. Y cuando terminaron les hicieron unos focus groups, y les hicieron 12 focus groups y también 8 entrevistas individuales a estos estudiantes. Y lo que vieron es que
Los estudiantes veían la relación entre las inteligencias artificiales generativas o creativas desde 4 puntos de vista importantes. Un tema sociológico, ellos son muy conscientes de cómo les está afectando a nivel social o cómo les va a afectar en su vida, ¿no? Luego también a nivel afectivo y emocional, cómo se sintieron ellos. A nivel tecnológico son capaces de comprender, ¿no? y de saber qué están haciendo estas tecnologías y qué van a hacer con ellas. Y luego a nivel de aprendizaje ellos también consideran que les va a afectar en sus procesos de aprendizaje desde esta generación. Uno de los datos más interesantes, yo creo, de este estudio es que se dieron cuenta que los estudiantes que eran más brillantes, que habían conseguido crear mejor, que habían comprendido mejor estas inteligencias, son los que tenían una visión más positiva de estas inteligencias. Y en cambio, aquellos que no acababan de comprender son los que mostraban más miedos y preocupación. Eso no quiere decir que nos tengamos que preocupar, nos tenemos que preocupar. Y creo que nos tenemos que ocupar, ¿no? Del tema. Y aquí un poco ligando con la idea esta del que antes nos presentaba Beñat, ¿no? De este manifiesto para que se paren las tecnologías de inteligencia artificial generativas, ¿no? Esta idea importante de que seamos capaces de ayudar a nuestros estudiantes a comprender cómo funcionan, cuáles son sus limitaciones, a utilizarlas desde una perspectiva o que sean capaces de utilizarlas desde una perspectiva apropiada, apropiada a nivel tecnológico, a nivel ético, por supuesto, a nivel creativo. Es algo que nosotros necesitamos desarrollar como profesores, ¿no? Y no sé cómo voy de tiempo, Amaya, porque ya me callo. Bueno, te ha sobrado un minutito, así que... Sí, gracias. Bueno, pues ya que me ha sobrado un minutito, sí que quiero decir una cosa. Si nosotros estamos pensando como profesores que lo que tenemos que hacer con nuestros estudiantes o lo que tienen que hacer nuestros estudiantes son crear contenidos de 30 páginas, ¿no? Trabajos de 30 páginas, Arial 11, etcétera, etcétera, estas tecnologías las vamos a ver siempre como una amenaza absoluta. Si somos los que pensamos que tenemos que controlar lo que hacen, que nuestros alumnos lo que tienen que hacer es superar exámenes o superar pruebas, no vamos a poder utilizar estas tecnologías. Hasta que no seamos capaces de ponernos en el lugar delante de nuestras asignaturas, de nuestras materias, de nuestros entornos y intentar aprender, saber qué es aprender en nuestras asignaturas, qué significa aprender. ¿Qué tienen que aprender mis estudiantes en esta asignatura, en esta materia, en esta área, en este grupo, en este proyecto? ¿Qué tienen que aprender? Hasta que no seamos capaces de hacer este salto, olvidarnos del control y centrarnos en el aprendizaje, no seremos capaces de aprovechar bien estas tecnologías, ¿no? Son un reto, son perturbadoras, ¿no? Como decíamos, pero también pueden ser una oportunidad porque son herramientas de lenguaje y eso nos da un campo a trabajar enorme desde la educación, ¿no? Y esta sería mi idea. Y me callo. Muchas gracias. Gracias a los tres. Yo, por subrayar algunas ideas y ir cogiendo algunos inputs interesantes, por una parte, subrayar el tema de la inclusión educativa que ha comentado César, ¿no? Cómo puede ser una herramienta para ese diseño universal de aprendizaje y que, siempre pensamos, ¿para qué la digitalización, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues ahí tenemos una respuesta posible, entre otras. Mariona sí que subrayaría el tema de que es un apoyo, ¿no? Al final para el alumnado y que muchas veces no escuchamos al alumnado, ¿no? No les preguntamos cómo lo podéis utilizar, qué potencial le veis a esta herramienta y es interesante también pues, escucharles y de ahí quizás podamos entender un poco mejor cómo enfocar todo este cambio disruptivo cultural que comentaba. Y luego está el tema, hay varios temas, ¿no? Que a mí me gustaría también subrayar por si a alguien, que ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas, si alguien se anima. Sí que vivimos un poco de ansiedad tecnológica, no sé cómo lo veis, pero es como que vamos a utilizar, a ver cómo se utiliza. Y creo que el manifiesto viene un poco a decir, vamos a dar un paso atrás, vamos a pensar qué camino qué dirección está tomando todo esto y es interesante a veces pararnos y dentro de esta aceleración que vivimos, ¿no? Y que mucha gente reivindica, ¿no? Entonces ese stop, pues quizás no sea una mala idea, ¿no? Es algo personal, ¿eh? Pero luego hay otro tema con la personalización del aprendizaje, cuando proponemos este tipo de herramientas para la personalización del aprendizaje, está el tema de la datificación de manera masiva. Es decir, si queremos automatizar el aprendizaje, personalizar el aprendizaje desde ese punto de vista automatizado, eso exige una absoluta datificación de
todo lo que hacemos. Entonces, eso también, bueno, pues nos plantea bastante reto, ¿no? Que tenemos que hacer absolutamente todo, coger datos de todo lo que hacemos en clase, tenemos que estar delante de un ordenador haciendo todo porque si no, no se puede datificar, no se puede personalizar, no se puede automatizar. Bueno, hay otro tema que se puede trabajar. Y luego está el tema de cómo creamos puentes entre la competencia digital y todo esto, porque muchas veces estos temas son como muy divulgativos, y luego están los marcos, etcétera, etcétera, ¿no? Que vienen a la certificación, ¿no? Y todo esto que hemos hablado durante todo el día. Entonces, bueno, quisiera recordar que seguramente todos y todas lo sabemos, pero el marco DIGCOMP, por ejemplo, que es el de la competencia digital del ciudadano y ciudadana, es decir, que todos y todas deberíamos tener desarrollado, al menos en parte, está evidentemente bañado por todo esto, pero especialmente el área 3 de creación de contenidos digitales y el área 5 de resolución de problemas, en el que se habla de utilización creativa de las tecnologías digitales, pues hasta ahora quizás esas áreas tenían un sentido, pero ahora con estas herramientas quizás debamos repensar qué es uso creativo de las tecnologías digitales, qué es creación de contenido digital, ¿no? Bueno, así unas ideas para inspiraros, porque ahora es vuestro momento. ¿Qué queréis preguntar? Yo tengo aquí preguntas de la fase virtual, pero estoy segura de que eso es. Espera, que sí, si no entra por este. Sí, que dentro de las muchas preocupaciones que se pueden abrir con respecto a la inteligencia artificial generativa, a mí se me ocurre que quizás también dentro del potencial haya una oportunidad para recuperar o para reforzar algo que en los últimos tiempos se ha perdido mucho, que es la oralidad, ¿no? Es decir, la exposición de los trabajos. Evidentemente, yo creo que ahora pedir un trabajo a los estudiantes que sea, digamos, de estilo clásico, pues no tiene sentido, ¿no? Sin embargo, plantear que se haga el trabajo y que se haga la exposición oral y que lo que se va a valorar es la exposición, pues a lo mejor tiene mucho más sentido y es una forma de recuperar esa vertiente que yo creo que está bastante, vamos, yo lo noto que es como un trabajo que necesita mucha atención, ¿no? Gracias. ¿Más preguntas? No, bueno, o reflexiones, está bien, claro que sí. Sí, solamente por compartir un poco mi experiencia, porque yo este año cuando empezó a surgir esta tecnología decidí cogerla de frente con mis alumnos y en el mes de marzo, pues 100 y pico alumnos de magisterio, de primero de magisterio de la Universidad de Oviedo, han escrito 5 novelas de literatura juvenil con GPT-4, con GPT-4, a partir de que saliera este mes en la versión de pago, con mi cuenta, y con Midjourney han sido ilustradas. Entonces las van a vender por Amazon, hemos estado experimentando mucho, debatiendo mucho sobre esta cuestión y viendo un poco lo que ellos opinan. Ellos son una generación, la generación Z, que ya tienen, supongo que los conocéis, ¿no? Tienen muchas capacidades, pero también tienen un cierto pesimismo generacional hacia el futuro, ¿no? Desde que son pequeños han estado escuchando que el mundo se va a acabar, el cambio climático, ahora llega esto. Y cuando hablo con ellos me encuentro con 2 cuestiones. Por un lado, los que sois profesores, si no erais conscientes de que todos los trabajos que estáis recibiendo este año están escritos por ChatGPT, por favor, sedlo. Porque es así. Todos los trabajos de la universidad están siendo escritos por ChatGPT. Entonces, a mí eso me pone, a mí eso me gusta, porque es por fin una disrupción radical que va a parar prácticas que intentábamos reeducar desde otras pedagogías críticas de manera radical. Efectivamente, vamos a tener que volver a otro tipo de actividades de evaluación mucho más participativas, donde podamos ver el pensamiento crítico persona a persona. Pero hablando con ellos, por ejemplo, tenía un alumno que es deportista y él me decía que lo comparaba un poco con un músculo que se atrofia. Si hay un músculo que no se utiliza, porque de repente pues no lo necesitas utilizar por el modo de vida que tienes, pues eso va a ir en tu deterioro físico a la larga, ¿no? Y ellos
llegaban ellos mismos a la conclusión de que los trabajos de la universidad estaban diseñados para que a la larga generasen no solamente capacidad de pensamiento crítico, sino capacidad de expresión, capacidad... Al principio te cuesta mucho, él como era deportista me lo decía así, ¿no? Al principio no te gusta hacer el ejercicio, no te gusta ir a entrenar, pero cuando llevas años entrenando te resulta fácil. Y esa curva de aprendizaje para el discurso, para la elaboración de textos complejos, para la generación de ideas. Yo estoy viendo que mis alumnos, cuando les pides que planteen una actividad didáctica, se la piden a ChatGPT que me des ideas sobre actividades didácticas, ¿no? O sea, sí, ya lo están utilizando de una manera radical para potenciar su creatividad, pero ellos mismos se dan cuenta que están atrofiando o delegando parte de esa creatividad. Entonces ahí estoy en esas dos dinámicas y creo que en esas dos dinámicas vamos a experimentar las dos cuestiones. Y eso es lo que yo os lanzo. ¿Qué creéis, no? Si por un lado va a haber una disrupción de aprendizaje y de prácticas tradicionales muy interesante, pero por otro lado, pues verdaderamente la inteligencia natural tendremos que encontrar maneras de seguir desarrollándola, ¿no? Aunque sea con la generativa como apoyo a la creatividad, pero tenemos que innovar muchísimo también en ese aspecto. No solamente incorporarlo como una herramienta más, sino ejercitar el músculo creativo. ¿Hablo o le vais a contestar? No, dale. ¿Sigo? Vale. Bueno, mi ámbito no es la universidad. Yo trabajo en un colegio y lo veo a nivel pues, primaria, secundaria, infantil. Realmente esto es una amenaza para una educación resultadista. Nosotros que llevamos muchos años fijándonos en procesos, el proceso hay que hacerlo igual. O sea, claro, si tú solo vas a evaluar, le voy a pedir que me escriba un cuento y voy a evaluar el cuento y todo lo demás no, estás vendido. Pero si yo voy a estar hablando con el estudiante, ¿qué personajes tienes? ¿Por qué lo vas a hacer desde un cuento? ¿O por qué haces estos procesos matemáticos? ¿Por qué haces lo que sea? Realmente es cero. Y hay realmente vuelven dos ámbitos, uno el oral y otro que es la escritura a mano, que vuelve a estar ahí. Aunque parezca que sea radicalmente, que es súper viejo, pero es que escribir a mano ayuda. Entonces, el chat GPT te puede dar un texto que puedes copiar a mano, pero en un aula, cuando tienes a todos los estudiantes y están escribiendo, los tienes ahí. Entonces, lo único que yo creo que nos ayuda en mi ámbito también mucho, es que ahora los dueños de las preguntas son los dueños de la realidad. No es tanto que te hagas, sino que sepas preguntar. Esas preguntas, los que mejores preguntas hacen, son los que mejores resultados van a obtener. Y esa es nuestra función, desde mi punto de vista, ayudar a hacer preguntas. Y yo tampoco hago una pregunta, perdón. Supongo que era una pregunta. Bueno, buenas tardes. No sé si también queréis contestar. No. A ver, buenas tardes. Yo soy profesora de creatividad, con lo que eso significa, de creatividad publicitaria, y llevo 6 años con un proyecto de fomentar la creatividad como motor de innovación. Y yo una cosa que siempre he tenido como objetivo es hacer que ellos crezcan como personas creativas desde el primer día que entran en el aula hasta el que salen. Y para ello les hago continuamente retos y experimentos con el ordenador cerrado, con lápiz, con papel, con su mente, con sus habilidades, con sus gestos y como mucho con colores. Y claro, yo sí noto que fomentan, o sea, que mejoran su capacidad creativa y que el último día te hacen una campaña mucho más loca que la que te hubieran hecho el primer día. Pero mi pregunta es, ¿estoy perdiendo el tiempo porque esta señora inteligencia artificial va a crear un resultado mucho mejor que lo que yo he conseguido con mi alumnado después de 6 meses de aprendizaje? ¿O simplemente tengo que educar al alumnado a que sea más inteligente que la inteligencia artificial y más creativo? Al final les tendré que enseñar a manejar la inteligencia artificial, aprendiendo yo también, claro, bastante, y ser más inteligentes y más personas más creativas que la inteligencia artificial. O sea, es que yo ahora me pregunto si estoy perdiendo el tiempo, sinceramente, o si realmente puedo ser la persona más inteligente y más creativa que la propia inteligencia artificial, y espero que sea que sí, no lo sé. ¿Contestáis? ¿No? Igual hacemos una última pregunta y luego hacemos una ronda de respuestas. Sí.
¿no? A mí me gustaría sacar dos temas que creo que van directamente relacionados. Uno es los neuroderechos, que creo que tendríamos que tener en cuenta. Y luego, por alusiones al cine, aprendí mucho de los robóticos cuando estamos haciendo todos los trabajos con ellos y la gente de ciencia. No es igual ver una película desde nuestra ciencia ficción, donde ellos se asombran que nos creamos las cosas que nos creemos. ¿Estamos preparados para saber realmente qué hay de ciencia y qué hay de ficción con la inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto no estamos fabulando nosotros también por no haber tenido el conocimiento científico de la parte tecnológica? Y todo lo que hay con neurotecnología y neuroderechos nos está diciendo realmente cómo aprendemos ahora con las multipantallas y con lo demás. Entonces, me parece que este debate es un debate que se ha ido produciendo a lo largo de toda la historia y de toda la educación, cada año, cada vez, cada hito, con un tema distinto, ¿no? Porque también la televisión iba a relacionar y no iba a haber profesores y, bueno, yo qué sé, esto ya es muy viejo. Lo que no es viejo es el avance en la tecnología y la velocidad de vértigo a que estamos imprimiendo la educación, que se está quedando mucho más atrás que antes. Y a lo mejor lo que tenemos que aprender es a qué hay detrás de ciencia, qué hay detrás de ficción y qué hay detrás de educación, porque ahora no puede haber respuestas, solamente puede haber preguntas inteligentes, buenas, del profesorado, donde, oye, si tú crees que la mano le está sirviendo, pues dices, voy a seguir por aquí, voy a buscar investigación, voy a ver, pero también está toda la parte de tipografía, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora con la tipografía? ¿Quién está volviendo a la mano? ¿Quién está volviendo a pintar? ¿Ya está? Yo te estaba escuchando a la profesora de creatividad, perdona, y uniendo un poco a lo que tú decías, ¿no? Yo creo que toda esa fase puede ayudar al alumno a encontrar las preguntas adecuadas para que luego la tecnología le genere lo que le tenga que generar, porque yo creo que estamos mucho, ¿no?, diciendo le pedimos, y yo quiero insistir en lo que Beñat decía, ¿no? Es que igual la capacidad es saber hacer las preguntas adecuadas, buscar los conceptos adecuados ahora en la era del Big Data, que todo es hashtag. ¿Cómo buscas esa palabra o esa frase o ese concepto que necesitas para que te genere lo que realmente quieres, ¿no? Y yo creo que esa fase puede ser súper enriquecedora para llegar hasta ese punto. Una pregunta. Yo estoy en el proceso de entender todo esto, pero entiendo que atrás de todo esto hay personas. Entonces, más bien yo me estoy cuestionando quién está atrás de todo esto, porque esto imprime ideología, esto imprime la cultura que quien genera esto decide. Entonces, o sea, todavía no me la creo que esto lo hace una máquina, todo. Atrás de esto, entiendo yo, hay personas, y esa es mi pregunta. Vale, tengo aquí los titulares, por si queréis. Tenemos la atrofia, ¿no? Vamos a el hashtag atrofia. La amenaza para una educación resultadista, ¿no? Que quizás podamos enfocarlo desde el punto de vista de la evaluación, ¿no? Que también es un temón. Si trabajar la creatividad de nuestro alumnado es una pérdida de tiempo. El neuroaprendizaje, ¿no? Ese enfoque, eso que tenemos que quizás ahondar un poquito más. ¿Y quién entrena a la inteligencia artificial? ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo. Venga, va, Mariona. No sé cuál de todas estas cosas contestar, pero he apuntado también las ideas como Amaya. El tema de la atrofia es súper interesante. Porque es verdad, o sea, yo creo que estamos todos los que somos un poco frikis de las tecnologías, que en realidad somos frikis de la educación, ¿eh? Los maestros frikis de la tecnología no somos frikis de la tecnología, sí, pero sobre todo somos locos de la educación, o sea, nos interesa saber cómo aprenden nuestros estudiantes. Por eso tu preocupación, por eso la nuestra, ¿no? Antes decíamos, esto es el momento cero de la inteligencia artificial. Imaginaros cómo estaremos dentro de un año, 2, 3, 10... Es que es impensable. Si pensamos que Internet nos ha cambiado la vida, lo que va a pasar en los próximos 2 años es que nos explota el cerebro solo de pensar lo que puede pasar, ¿no?
Ya tenemos muchas tecnologías que estamos pensando que nos atrofian el cerebro. En las redes sociales, nuestros adolescentes, nosotros mismos, los adultos, ¿no? ¿Cómo nos afectan? Imaginaros ahora con la inteligencia. ¿Vamos a tener que dejar de crear? ¿De verdad vamos a tener que dejar de crear? ¿Cuál es la siguiente necesidad humana? Entonces, porque ya hay muchas cosas que no sabemos hacer. Ninguno de nosotros aquí seguramente sabe ordeñar o labrar, ni en sueños, ¿no? Según quién, yo diría que ¿cuántos de vosotros sabéis hacer según qué cálculo matemático, sin una calculadora de calidad? ¿Quién? Yo no. ¿Y quién de nosotros sabe utilizar una calculadora científica? Solo aquellos que saben qué están haciendo con esta calculadora científica. Solo los que saben física, los que saben matemáticas, que saben lo que quieren calcular. Y con estas inteligencias también nos va a pasar lo mismo. Si no somos capaces de comprender cómo funcionan, de ayudar a nuestros estudiantes a que aprendan cómo funcionan, no van a poder usarlas, ¿eh? No nos van a ayudar. No van a crear nada para nosotros si no sabemos cómo pedirles que lo hagan, si no conocemos sus limitaciones. O van a crear cosas que no nos van a servir de nada o que no van a ser útiles, van a ser coherentes, van a ser lógicas, pero que a lo mejor no nos aportan nada. ¿Vamos a perder capacidades? Seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que tarde o temprano tendremos que tomar decisiones sobre qué capacidades no podemos perder los humanos y qué capacidades necesitamos para sobrevivir, para avanzar, para seguir creciendo, ¿no? También hay teorías que dicen que la evolución humana ha llegado a su límite, ¿no? Y que hasta aquí nos quedamos porque ya no necesitamos más. Y así que ahora vamos a decaer, ¿no? También es posible, no sé. ¿Estoy muy apocalíptica o qué? Va, di algo. No sé, he empezado por este tema porque para abrir... No, yo qué sé, la verdad es que a mí me explota la cabeza con todo, ¿no? O sea, porque, bueno, estamos hablando en el ámbito educativo, pero gracias a la IA hemos decodificado la estructura de todas las proteínas, que eso era inviable hace unos años, ¿no? Que los próximos premios Nobel van a ser gente que hace algoritmos, ¿no? O sea, y en base a eso se van a poder codificar proteínas que no existen, o sea, gracias a la inteligencia artificial bueno, o sea, la verdad es que es una locura, ¿no? Con respecto a lo que decían los compañeros, yo creo que, bueno, el compi que se ha ido, el de Oviedo, y lo que estábamos hablando, con respecto a lo del tema de la evaluación, sí, todo el ChatGPT es la punta del iceberg. El otro día, recopilando, porque de repente oí una herramienta y digo, ¿dónde he oído yo esto? Y me fui al WhatsApp y unos vídeos que se hicieron virales en pandemia de unos alumnos de secundaria que te decían cómo sacar un 10 en los exámenes de Moodle, de Teams, de tal. Entre esos vídeos de TikTok que seguro que os llegaron, había un par de niños contando que estaban haciendo los trabajos con Smoothing, que es inteligencia artificial, en 2020, ¿eh? O sea, bueno, nosotros ahora, hola, profesorado, bienvenido a la inteligencia artificial 2023. Ya sabéis que el antidoping va después del doping, ¿sabes? O sea que... y entonces, como estaban utilizando Resumidor, como a partir de 3 artículos, pueden ser académicos o no, te hace un refrito y te genera un texto nuevo que pasa cualquier Turnitin y sucedáneos, ¿no? Entonces, bueno, y ahí me voy a algo, a la esencia, ¿no? Que a una cita de Monereo que es: dime qué y cómo evalúas y te diré qué y cómo aprende tu alumnado. Entonces, ¿qué estás pidiendo, no? Cuando... espera, ¿qué estás pidiendo? Bien, que cuando... Pues nuestros planes de estudio son competenciales. El currículo de las enseñanzas regladas son competenciales. O sea, con este nuevo conocimiento yo lo proceso y soy capaz de generar algo nuevo, ¿no? Soy capaz, yo como humano, de generar algo nuevo. Entonces, yo creo que es el momento de, hoy más que nunca, impulsar esos procesos y utilizar esto como un medio, como un sistema de ayuda, no como la única fuente de conocimiento, pero como un medio para impulsar todo esto. Y a raíz de ahí me salen muchas preguntas, pero que bueno, que sobre todo una que se lo enseño antes a ellos, que hay muchas apps que ahora te estallan la cabeza, porque ya te digo que el chat es solo la punta del iceberg de todo lo que viene. Hay una que se llama Sintesia, que si la podéis ver os estalla la cabeza muchísimo, que subes un vídeo tuyo de 15 minutos, así, de tu cara, riéndote, de tus expresiones, pestañeando, y cuesta $1000 al año.
pero si tenéis que hacer materiales virtuales os los recomiendo. Y entonces tú subes una locución tuya grabada aquí, o sea, te lees un guión, lo subes y tu avatar, que eres tú, te haces un Lola Flores, como el anuncio de Cruz Campo, yo es que no sé qué hago aquí, tendría que haber mandado mi avatar para venir aquí a hablar hoy. Entonces, vivimos en un mundo, yo cuando estudié en la universidad no había internet, apareció internet estando en la universidad, luego las redes sociales, los de ahora han crecido con internet, con redes sociales, pero vivimos en un mundo, o nos viene un mundo, donde no vamos a poder diferenciar lo que es real y lo que es humano. Lo que está hecho por un humano, lo que está hecho... O si el que te está hablando es una persona o no. Entonces, hoy más que nunca, aparte de recuperar la oralidad, aparte de recuperar un currículum competencial, aparte de recuperar los procesos analógicos, que yo soy muy partidario de tocar tierra, jugar, relacionarnos, el componente emocional, humano, hay que humanizar la educación. Aparte de todo eso, el desarrollo del pensamiento crítico. Si a día de hoy dice Niall Ferguson que las fake news corren más rápido que la verdad, cuando me saca en un vídeo de Vladimir Putin diciendo César es un cabronazo y no puedes diferenciarlo de si es real o si no es real, hacerse preguntas, eso es ya, o sea, es que eso existe ya. Otra cosa es que se haya viralizado más o menos, pero a mí eso me asusta mucho. Vale, yo por ir cerrando y por responder, por cubrir también otras preguntas que se han hecho, me he quedado con la pregunta de ¿estoy perdiendo el tiempo? Yo sinceramente creo que no. Yo también me dedico a intentar ayudar al alumnado en el fomento de su capacidad creativa, ¿no? También utilizo muchos rotuladores, muchos post-its y para ello utilizo también muchas dinámicas analógicas, ¿no? Y bueno, antes cuando he hecho mi intervención he intentado hacer hincapié en esa falsa creencia de pensamiento creativo igual a pensamiento divergente. Creo que la creatividad requiere de los dos hemisferios del cerebro y erróneamente se le ha atribuido siempre, ¿no?, al hemisferio derecho y bueno, creo que ya va siendo hora de ir desmitificando eso, ¿no? Entonces creo que para trabajar la capacidad creativa del alumnado, estas herramientas pueden ser muy útiles, ¿no? Por un lado, necesitamos de dinámicas analógicas, ¿no?, donde pongamos al alumnado a estrujarse el cerebro, a abrir esa fase divergente, ¿no? Y por otro lado, estas inteligencias artificiales generativas nos ayudan a poner en marcha el otro lado del cerebro, el hemisferio izquierdo, que se encarga del pensamiento lógico, del raciocinio, de tomar decisiones, del pensamiento crítico y de bueno, considerar si las opciones que nos da DALL-E o Midjourney son válidas, si alguna nos vale, si tenemos que pedirle otra cosa, si la instrucción que le estamos dando es correcta, si está bien formulada. Creo que necesitamos de ambas, ¿no? Entonces creo que no estás perdiendo el tiempo. Creo que eso se puede complementar muy bien con estas otras herramientas, con este campo que se está abriendo. Entonces, mi respuesta sería no. Un segundo. En la era de las máquinas, a lo mejor los profesores perdemos poder, pero los conserjes seguirán mandando. Si alguien quiere coche al parking, que lo saque por la van a cerrar. Vale. Vale, de todas maneras vamos a ir terminando. ¿Vale? ¿Estáis bien? ¿Sí? Vale, os voy a pedir solo una cosita para ir terminando. ¿Tienes una pregunta? ¿Sí? Claro. Claro. Espera, para que te escuchen, ¿vale? Te pasamos el micro. Yo esperaba una respuesta de una compañera que habló de quién está detrás, quién ha sido. ¿Quién está detrás? Y yo asociaría a esa pregunta, oye, lo que me parece que es casi el elefante aquí, ¿no? Sí. Todo esto no puede favorecer un proceso no está favoreciendo ya un proceso de privatización en la educación. Por supuesto. Por supuesto, sí. ¿Quién está detrás? Los ingenieros, ¿no? Entonces, los que trabajamos en ciencias sociales, humanas, ¿no?, creativas, artísticas,
¿podemos permitirnos el lujo de dejar que estos sistemas que van a determinar nuestra vida en futuro inmediato sean diseñados y gestionados solo por ingenieros y por ingenieros, sí, y gestionados por grandes empresas que todos sabemos cuáles son y van a ser? Creo que no podemos permitirnos este lujo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Resistir, ¿no, Nelson? Tenemos que conocer muy bien el sistema para empezar, porque ellos lo dominan. Sí, no, todo eso es una locura. Y además, si lo piensas, incluso ahora, cuando alguien está metido, ¿quién tiene los datos de tu alumnado cuando está en un Google Classroom, cuando está en un Teams, ¿no? ¿Y quién tiene toda la trayectoria académica de esas personas, si te lo planteas, ¿no? ¿Qué están haciendo los chinos? Que hacen fotos y vídeos de cada momento del niño, y si se salta un semáforo luego no puede tener un acceso a según qué empleos, ¿no? Bueno, es para la mejora del aprendizaje, para hasta qué punto toda esa privacidad de su trayectoria académica y de los errores que ha cometido y tal, bueno, falta mucha regulación, o sea pero obviamente las reglas del juego son esas. ¿Quiénes están metidas? Pues mira todas las empresas que están metidas y que son los que están generando ahora, y ahí tienes la respuesta. Y con respecto a quién entrena una IA, pues previamente humanos, aunque ahora una IA puede entrenar a una IA, que yo creo que por eso es tan manifiesto ¿no? Que a ver si se nos va de las manos. Sí, sí, los dilemas éticos yo creo que van a ser los más importantes y tenemos que... Por eso es tan importante esta carta, aunque parezca una anécdota de que ayer salió esta carta de miles de personas firmando para que se pare durante 6 meses, no es un hecho anecdótico, ¿eh? Y muchas de las personas que están firmando son gente que se dedica, o sea, que son ingenieros blancos, ricos, occidentales, hombres de más de 50 años que se dedican a esto. Muchos están firmando también porque se dan cuenta, o sea, los dilemas éticos son enormes, ¿no? En esta carta yo he apuntado lo que me ha parecido más importante. Y para mí lo más importante que ha dicho es que la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial debería centrarse en conseguir que estos potentes sistemas actuales, ¿no?, sean más precisos, porque no lo son todavía, seguros, esto puede tener muchas definiciones, interpretables, comprensibles, transparentes, esto va a ser una guerra, y ahí es donde vamos a tener que resistir, porque es lo más importante, transparentes, robustos, alineados, fiables, leales, todos los componentes éticos que le queráis sumar al tema, ¿no? Es el gran dilema. ¿Cómo vamos a enfrentarlo desde la educación y desde la creación? Es nuestro trabajo. Bueno, y aquí es donde vengo yo con las tijeras del tiempo, ¿vale? Sin duda, podríamos estar hablando muchísimo del tema, pero sí que os voy a pedir, para ir cerrando, ¿vale?, que respondáis a una pregunta. Me paso todo lo que tenía preparado para que veáis. No, ¿qué va? Para nada. Si podéis escanear y responder a la pregunta que os aparece, ¿vale? Y es un poco, ¿vale?, ante este nuevo paradigma, sí, solo una palabra, y la palabra tiene que ser una emoción, ¿vale? Todo este nuevo paradigma, impregnado por la IA, que sabemos que es la punta del iceberg, ¿qué emoción nos produce? Nos enciende. Y la ortografía, bien, por favor, ¿eh? Que si no, no funciona el cacharro. ¿Todos y todas tenéis ya? Sí. ¿Lo habéis escaneado? Se ven todos mis secretos aquí. Ya está. Ay, sí, claro. ¿Ya? Vale, genial.
Incertidumbre está ganando ahí. Sí, está ganando la incertidumbre. Pero bueno, también hay interesantes como vértigo, ansiedad. Es interesante la X esa, es como que es el miedo, ¿no? La angustia, el pánico, Terminator. Ninguna también. No es una emoción. The End. Terminator no es una emoción. Ni The End tampoco. Bueno, era un poco para tomar la temperatura, ¿no? Después de todo lo que hemos hablado, cómo nos vamos, qué es lo que nos enciende todo esto aquí, ¿verdad? Y quisiera terminar un poco haciendo una ronda, así a mano alzada, ¿Quiénes veis? Y un poco siendo coherentes con el título del simposio, decimos inteligencia artificial generativa, aliada o enemiga de la creatividad digital. ¿Quiénes lo veis como aliada? ¿Vale? En este escenario de incertidumbre, ¿y quiénes lo veis como enemiga? ¿Cuántos hay? Claro que sí. Sí, algunos hacen así. Sé que no se me vea. Bueno, pues daros las gracias. He intentado apurar un poquito el tiempo para ir recuperando un poquito y que tengamos un poquito de tiempo para despejarnos. Muchísimas gracias y bueno, pues espero seguir la conversación por las redes. Muchas gracias.